Hola, mi nombre es Álvaro Luna Blondet y esto es Proyecto ALB. Ven, acompáñame. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 20 de Proyecto ALB. Hoy vamos a hablar de uno de los temas calientes del año, de lo más importante que está sucediendo actualmente, aparte pues la coyuntura, la pandemia, la vacuna y todo el tema, es un poco de lo que van a ser las elecciones. Tenemos un panorama bastante, yo diría, gris, porque no hay mucha inclinación por ningún lado, nadie sabe por quién votar más que nunca, los candidatos van por todos lados, no sabemos qué es lo que estamos haciendo ahorita y no es que sienta que tengamos propuestas muy realmente sólidas ni construidas. Para esto, para hablar de todos estos temas y bueno, un poquito introducir la temática de la política que va a ser, no sé si recurrente tan seguido, pero por lo menos 2 episodios más van a ver de este tema de cara a las elecciones en mi país, que es en Perú, y tranquilamente se puede aplicar a cualquier otro país de la gente que me escucha, porque sé que hay gente de México, sé que hay gente de Argentina, sé que hay gente de Colombia, entonces más o menos queremos ver a grandes rasgos qué es lo que sucede y cuál va a ser la estructura que se debería tomar para tener un proceso de decisión un poco mejor estructurado. Para esto, hoy día he invitado a mi amiga Milagros Muñoz Guzmán, que estudió comunicaciones y actualmente tiene una agencia de comunicaciones donde ve temas tanto corporativos como temas políticos, además de haber tenido alguna que otra incursión en lo que es este mundo de la política. Entonces, arrancando, quiero decirles que si es que les interesa, si es que les gusta, si es que tienen dudas, preguntas, comenten, le den like, se suscriban. También estamos en Spotify, en Apple Podcast y lógicamente en YouTube. Ya. Dicho esto, Milagros, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas? ¿Qué tal la cuarentena? ¿Cómo va todo? Hola, Álvaro, ¿cómo estás? Gracias por invitarme a tu programa. Bueno, todo bien dentro de lo complicado de la situación ahorita con la cuarentena, que es la segunda que tenemos aquí en Perú. Felizmente mi trabajo me permite pues mantenerme activa con normalidad. Sin embargo, no es la misma situación para todas las personas que pues viven del día a día, ¿no? Ujú. En ese sentido, ahorita también estamos en este proceso electoral, por lo que tampoco es que haya parado mucho mi trabajo, de hecho continúa trabajando con algunos políticos, un candidato, y nada, pues saliendo adelante. Claro. Y bueno, ¿qué nos puedes contar más o menos de tu background? O sea, tú has estudiado comunicaciones, has estado más o menos Ujú. en la política un rato, ahorita estás con tu agencia creo que es de desarrollo de comunicación corporativa y también de desarrollo político. Corrígeme si me equivoco. ¿Cómo estás relacionada con los candidatos en esta ocasión? O sea, como que no necesariamente me digas para quién estás trabajando, pero cómo estás trabajando, qué es lo que están haciendo. Ya, mira, yo tengo una agencia de comunicación 360 que se llama Anónima. Ujú. Y lo que yo veo ahí es gestionar la comunicación integral de empresas. Tengo dos áreas, ¿no? Dos grandes áreas. Ujú. La corporativa, donde pues veo la comunicación de diferentes empresas en sus diferentes ejes, que puede ser todo el tema digital, el tema de prensa, las relaciones públicas, ¿no? La publicidad. Y lo mismo, pero para los políticos. En temas de comunicación política, pues, tenemos el tema de candidatos, de políticos que ya tienen un cargo, por ahí organizaciones políticas, y lo que yo siempre recomiendo es para empresas, o sea, cuando utilizar comunicación política en empresas, pues cuando todos tus problemas solamente van a venir porque tienes una audiencia politizada. Ejemplo, las mineras. Ujú. No, yo si tuviera una minera no contrataría a un comunicador corporativo, sino un comunicador político, porque yo sé que todo lo que se tenga que comunicar y la forma en la que me voy a tener que posicionar y el relacionamiento que yo voy a tener desde la empresa va a tener que ser en un espacio más que nada político, y mis problemas siempre van a ser políticos. Entonces ahí yo es cuando recomendaría a una empresa pues, contratar a un comunicador especializado en temas políticos y no corporativos.
Entonces, ahorita, pues yo estoy trabajando con una candidata y con un congresista, ¿no? Actual congresista. Ujú. Gestionando su comunicación, su imagen, reputación, planeamiento digital, etcétera, ¿no? Todo lo que involucra la imagen y Claro, la presencia comunicativa del candidato, y del todo este político. background me parece súper interesante. Esto que haces, estoy seguro de que no eres la única, tampoco debe haber como que buena gente, bastante gente que asesora, algunos mejores que otros. Y con esto quería pasar al tema de cómo, o sea, ya empezar más o menos con los temas que tengo pensados y es cómo elegir bien, porque tenemos muchísimos Ujú. candidatos. Nosotros ahorita estamos en Lima. Hay en provincia también un montón. Creo que en Lima tenemos algo de más de 700 o 7000, no me acuerdo del dato, candidatos al Congreso. No sé, sácame de dudas. ¿Cuál es el número? Está más cercano era un número con 7, no me acuerdo si 700 o 7000. A ver, serían 130, no, claro, serían en Lima serían 36 por más o menos 20, Ajá. que son O sea, sí son como los 700. partidos políticos. Claro, sí son como Ujú. 700 entonces ya. Ok, aterrizando entonces el número ya, son 700 y tenemos que elegir, digamos, a 36. Entonces, la elección es variopinta, es diversa. Vemos que ya gente de todo tipo se está postulando, gente que a mí me parece impresionante, la cara que tienen para postularse, pero no voy a hacer, por lo menos en este episodio, no voy a dar, tirarle el dardo a nadie. Pero bueno, yo más o menos he pensado en un proceso de elección para tener una buena elección. Y el primero es como que identificar cuáles son los principales problemas de tu región o del país. Este, ¿Ya? Entonces, más o menos, según lo que tú ves, ¿cuáles realmente son los problemas más importantes del país a nivel macro y si quieres ya después a nivel micro? Yo soy ferviente creyente de que los problemas son institucionales. Ujú, Es decir, y es un problema que viene de cómo están concebidas y cómo participa la gente y se involucra en nuestras instituciones. Eso quiere decir que tú puedes tener inclusive los mejores candidatos de la vida, ujú, sin embargo, estos candidatos no están participando dentro del espacio político para fortalecer instituciones, sino simplemente para llegar al cargo, porque pues, pueden ser geniales personas, muy inteligentes y sumamente preparadas. Entonces no vamos a ver un cambio real porque simplemente no se está atacando el problema fundamental, que vendría a ser el problema de las instituciones. ¿Qué me refiero con las instituciones? Pues ahorita tenemos como 20 partidos políticos que están candidateando y obviamente no existen 20 ideologías diferentes para cada uno de esos partidos políticos. O sea, muchos son los mismos. Incluso a veces vemos memes que son ese que es del del Spider-Man, que Spider-Man, que se sí, señalan tal entre cual, 2 entre que se 3 entre señala. 4. Todos son iguales. Exacto, entonces, tal cual. Y tenemos varios partidos que son similares. O sea, existe un partido de centro, un partido de centro más progresista, un partido de centro un poco más conservador, tenemos un partido de derecha, tenemos uno o dos partidos de izquierda, y con eso bastaría, ¿no? Entonces, si una persona quiere postular porque realmente quiere hacer un cambio, yo diría, pues busca qué partido, o sea, con qué partido concuerdas ideológicamente y entras, así no te gusten sus personajes o algunos personajes que representan ese partido, y lo cambias, porque para mí no puedes pretender cambiar un país y ni siquiera puedes cambiar tu partido. O Ujú. sea, ya para mí son aires de superpoderoso que no tienen sentido en una coyuntura, en un contexto donde tenemos un país cero institucionalizado. Entonces, podemos tener candidatos magníficos, podemos elegir cada cierto tiempo eh, personas que pensemos que puedan ser idóneas, y luego va a pasar que no vamos a ver un cambio real porque el problema no era ese cambio nada más de personas, sino cambiar a las personas pero desde las estructuras partidarias, ¿no? Que las mismas personas que son buenas y que postulan crean en que tienen que tener un compromiso partidario que haga que se elimine este sistema de partidos cascarón, ¿no? Que tenemos. Por ejemplo, el año pasado, pues se le fue el año pasado, se disolvió el Congreso Ujú. y, y la gente estaba feliz. Yo no sé por qué, yo nunca me puse feliz por eso, porque claramente evidencia un problema nuevamente institucional. Y la gente pensaba que por disolver el Congreso íbamos a tener ahora un nuevo Congreso, o sea,
yo siempre dije, disolver el Congreso no te va a solucionar los problemas del país porque el problema es Porque elegiste estructural. otro congreso que era igual, o Exacto, sea. exacto. O sea, el problema viene desde que qué clase de gente milita en el partido y cómo es ese proceso para que esa persona llegue a postular por X Ujú, partido. Entonces, tú puedes cambiar el Congreso y disolverlo 30 veces si te da la gana y vas a tener los mismos resultados porque el problema no es ese cambio de personajes a la ligera, sino es ese proceso de compromiso ciudadano con la actividad política desde lo más bajo y lo más fundamental. Yo, por ejemplo, a veces pienso, es como tener el mejor ladrillo para construir la mejor casa, lo que vendría a ser el mejor candidato, pero ese ladrillo lo pones en una playa, ¿no? Donde el no va a terreno sostener, o es sea, malo. sí, Ajá. el terreno es pésimo, ¿no? Ajá. Entonces no sirve de nada. Y es ahí Eso. donde yo como que quiero, corrígeme si me equivoco, porque muchas de estas cosas son como que lo que he ido viendo, lo que he ido leyendo, lo que he ido más o menos estudiando. Yo soy administrador, no soy político, no soy politólogo, no nada, pero hubo un tiempo en el que sí me interesó muchísimo, que fueron para las elecciones presidenciales pasadas. De ahí en adelante, por años he estado como que hasteado, he dicho no quiero saber nada. El año pasado con todo lo que sucedió dije, sabes que no voy a volver porque tengo el bichito, pero ya más o menos pensando, también hablando con amigos de todo tipo, ¿ah? De muy derecha, no tengo amigos de izquierda tan dura, pero de izquierda, digamos, moderada, y leyendo también, entendiendo la perspectiva también, desde las elecciones anteriores que fueron del 2016 al 2021 han pasado 5 años en mi vida también, yo tenía 21, ahora tengo 26, entonces vas aprendiendo y vas conociendo gente y vas conociendo realidades en las que tú ya te pones a pensar. Yo imagínate, el 2016 yo decía, wow, PPK y su partido, que sí, que se va de todas maneras, que es un pata que sabe, que ha estudiado. Te Y lo sabes que dije. en 5 años, sí, en 5 años aprendí que, o sea, está bien que haya estudiado, chévere, me parece un requerimiento mínimo, ¿ya? Pero por otro lado digo, o sea, si vas a gobernar para San Isidro y tus 5 amigos, va a estar complicado. Para la gente que no sepa, San Isidro es Ujú. como la zona más cara del país. Y no me parece mal que tipo hagas cosas por eso, por ese grupo, porque sí hay que hacer, porque mucho de la economía se mueve por ahí. Pero ¿cómo vas a descuidar todo el resto del país? ¿Cómo? También, otro caso importante es que también tenía un congreso súper obstruccionista. Pero ahí es donde yo voy. ¿Cuál es el tema? El tema es que un candidato es solo la cara, el presidente es solo la cara, es como la punta del iceberg. Debajo de él Ujú. hay un organismo enorme y que pasan las presidencias, pasan presidentes y sigue la gente ahí. O sea, hay gente que está Exacto. trabajando 20, 30 años ahí y están, yo no quiero decir enquistados, porque muchos harán un buen trabajo, pero muchos otros, y yo no sé, o sea, si a mí me dicen, No, oye, sí, las normativas hacen que mucha gente se insiste. sí, O sea, no puedes votarlo simplemente. Así no, no, nada. no puedes, y es ahí donde yo digo, o sea, mucha gente, si igual le van a pagar y sabe que no le van a despedir, va a hacer el trabajo mínimo. O va a ver como, Ujú. ok, de repente puedo no hacer nada mucho tiempo, no hago nada. O puedo hacer algo, pero alguien me está ofreciendo tal beneficio, lo voy a beneficiar a Ujú. él. O sea, Mm. yo siento que esto de la elección muchas veces estamos votando mucho por la cara, por el candidato, lo que tú has dicho, ¿no? O sea, de nada sirve tener este mejor ladrillo, de nada sirve tener esta figurita brillante. Sí, pucha, no tengo álbum. ¿Entiendes? O Exacto. si mi terreno se... O sea, ¿de qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, igual... O también otra de las preguntas que te quería hacer ahora, pero también quería responderte con otro de los... O sea, quiero responder esto primero con otro de los dos temas que yo he pensado en mucho tiempo. Sí, primero la institucionalidad y el fortalecimiento de estas es muy importante. Segundo, algo que yo he pensado y no sé si me puede estar equivocando, es que siento que uno de los grandes problemas de muchos países como el nuestro, no necesariamente es tan fuerte en Latinoamérica porque hay países que no, pero siento que la centralización es un problema muy fuerte, porque tenemos nosotros 30 millones de personas, un territorio muy amplio, de geografía muy compleja, eso es cierto, pero un tercio, el 30% vive en una sola ciudad. Y Ujú. el resto del Perú, que digamos es el otro 66%, no tiene el poder como para descentralizarse realmente. Ahora, sé que han habido intentos y que han habido malos manejos. Y eso también, como tú dices,
atañe al tema de la institucionalidad, porque si hubiera digamos, una buena gestión, una buena contraloría, alguien que esté vigilando qué es lo que pasa con los recursos que se les dan a las provincias, de repente podría ser mejor, porque yo siento que al tener un desarrollo muy centralizado, se está descuidando mucho el resto del país y la ciudad más grande también está perdiendo con todo esto porque hay una sobrepoblación, hay una sobredemanda de empleo quizás, esta cuestión de el que es pobre porque quiere, yo digo, no es tan así, no va por ese lado, también porque hay una cuestión de oportunidades y empleo que se genera. Cuando hay sobrepoblación en algún lugar, que es verdad, obviamente va a haber pobreza, va a haber delincuencia, problemas sociales, y por eso yo pienso que sería importante, de repente estoy mal, desarrollar las No, provincias porque si desarrollamos las provincias, primero que diversificamos, generamos mucho más empleo, reducimos la pobreza, van a haber otras ciudades importantes y otras industrias, cosa que no existe en el país, que se van a empezar a desarrollar. Ahora, ¿es un proceso difícil? Sí, complicadísimo, definitivamente. ¿Va a demorar años? Sí, pero habría que dar unos primeros pasos. Ese es mi segundo gran sí. problema en el país. Es lo que yo más o menos creo, no sé si he dicho algo mal. ¿Tú qué No, piensas? no, estoy de acuerdo. De hecho, yo creo que ahí, obviamente, el Estado lo que tiene que hacer es incentivar la inversión. Ujú, Y si es que el Estado puede incentivar la inversión en ciertos polos económicos que puedan ser interesantes en diferentes regiones, genial, porque se va generando como que el primer paso para que haya industria de algo, para que se comience a generar algo y eso genera su desempleo. ujú, Entonces, me parece súper, súper importante ese tema para que pues gente pueda comenzar a sentirse segura en sus regiones y que tiene trabajo en sus regiones y así poder quitar un poco la carga acá en Lima. También, pero te iba a decir algo que ya me olvidé que me mencionaste hace un rato. no, Tenía que ver con el tema de funcionarios públicos que se quedan enquistados. Sí, hay, justo te voy a contar una anécdota que me contó un amigo que comenzó a trabajar en la Municipalidad de Lima. ujú, Llegó el primer día bueno, en la primera semana, conoció a otro que trabajaba ahí, ¿no? Le decía, oye, tú ya estás trabajando acá. Sí, sí, ay, qué chévere. Oye, únete al, no sé si era el sindicato, no sé, pero únete acá, cosa que de aquí ya nadie te quita. O sea, acá ya, si tú te unes aquí, ya no hay nadie que te pueda despedir y no haces nada, pues nomás. Y era gente, un bagazo X random, increíble, que, claro, o sea, y obviamente hay gente súper trabajadora que es servidora pública y que hace buena claro. chamba, pero también hay esta gente que sabe que no la van a despedir y son conscientes. O sea, ya no es un tema de derechos laborales que quieren, pues, o sea, ya el tema se politizó demasiado. Ujú, Entonces, lo que en principio era una causa y una lucha justa por, no sé, pues los derechos laborales de los trabajadores del Estado, una gran parte se politizó tanto que ahora saben que no tienen que trabajar y no los pueden votar. Entonces, y si te votan, hacen un juicio, luego lo reponen y luego lo tienen que pagar más. O sea, claro. es un problema sumamente grave y sobre lo que también mencionaste de que te emocionaste en las elecciones pasadas y PPK, eh, hay que saber cuándo eres, o sea, las capacidades. La capacidad técnica nadie Ujú, te la va a quitar porque sabes que eres un buen profesional, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la capacidad de política, la capacidad de ser política es, el técnico te dice, sí, hay que invertir acá porque esto va a desarrollar y va a generar crecimiento económico en tanto porcentaje. Ese es el técnico. El político es el que te dice cómo hacer que eso se desarrolle sin que la población se te venga encima. Y eso no lo aprendes en tus papeles y haciendo tus estadísticas. Entonces, cuando a mí me dicen que hay un candidato súper chévere porque es muy profesional, a mí también, o sea, y lo que también valoro es, ya, ¿qué tanta muñeca tienes? ¿Qué tanta posibilidad de generar consenso tienes? Porque no la vas a tener fácil. No solamente por la gente que está a tu costado como adversario político, sino porque la población misma está politizada y además tiene mucha desilusión de que pues de repente no les cumplieron gobiernos pasados, etcétera. ujú, Entonces vas a tener varios flancos en los que tú tienes que tener una muñeca sumamente desarrollada para hacer política. Tú puedes tener los mejores técnicos del mundo, pero si esos técnicos se quedan en su escritorio y no tienen esa capacidad de decir cómo van a hacer eso sin que la población se les levante, esa es la cosa difícil, esa es la cosa difícil. Además, por ejemplo, lo que veo en estas elecciones, y bueno, en general en este periodo, es por ejemplo, eso yo lo venía, no sé si es que va a escucharme alguien que se siente un poco ofendido, dilo nomás. pero algo que yo incluso lo he publicado en algunas redes como Neto Análisis, es
para hacer política tú no puedes agradarle a todo el mundo. Entonces tú tienes que estar seguro de que ya vas a un público y ese público es el que tú tienes que generar una relación. Pero no es imposible que todo el mundo te quiera. Claro. Porque cuando tratas de de agradarle a todo el mundo, vas a sacrificar algo e inevitablemente te va a ir pésimo. Y en ese sentido, por ejemplo, lo que yo he visto, y me parece una estrategia pésima, y yo creo que no es porque estén haciendo una mala estrategia per se, de que han apuntado su estrategia, etcétera, y han dicho, esto va a funcionar y al final no le está funcionando, sino porque es falta de quehacer político, de experiencia política. Y me refiero, por ejemplo, Julio Guzmán, que ahorita se está postulando, y bueno, en general, algunos miembros destacados de su partido que sí pueden haber hecho una buena chamba, ojo, por eso quiero hacer el hincapié en hay que diferenciar técnico y político, Ajá. es que pueden haber estado haciendo una súper buena chamba, ¿no? E incluso Guzmán tiene muy buenos profesionales atrás suyo y han venido trabajando un plan de gobierno con buenos profesionales y buenas propuestas durante los últimos 5 años. Pero ¿qué está pasando ahorita? Y yo ya lo veía venir y lo dije en su momento, era, tú tienes que ser consciente de que tienes al costado, tu adversario, es tu igual. Por más de que tú sepas que él estudió menos, que sabe menos, o incluso moralmente es inferior porque tú sabes que ha robado y es un corrupto, no sé, me invento. Pero es tu igual porque están en situaciones similares, o sea, tú no lo puedes bajar porque él está recibiendo el mismo sueldo que tú, o sea, tú eres congresista y el otro es congresista y están iguales. No importan el resto de diferencias que tú puedas identificar. Entonces, si uno aplica una política de yo necesito ganarme mi audiencia, mis votos, y comienzas a atacar o apuntas a que tu forma de hacer política se base en que te quieran porque tú dijiste quién era el culpable de ciertas cosas que pueden ser reales y pueden ser ciertas. O sea, en política tú tienes que aprender a escoger tus batallas, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que te generas anticuerpos, te generas enemigos, y eso puede ser muy técnico, todo lo que quieras, buen técnico y buenas propuestas, pero políticamente te resta. Y luego quedas viendo que generas antipatía, que se la agarran contigo, y eso en conjunto con otros factores que pues ahorita nos estamos mencionando, pues comienzas a bajar en las encuestas. ¿Por qué? Porque comunicaste bien, o sea, comunicaste un montón, publicaste un montón, dijiste un montón de cosas, te manifestaste, pero no estabas comunicando a partir necesariamente solo de tu trabajo o mayoritariamente acerca de tu trabajo, sino también apuntando con el dedo a gente que quieras o no, son tus iguales. Ujú. Entonces, no te puedes pelear todo el tiempo con gente en la que tú vas a tener que generar consensos. O sea, la política es muchas veces consenso, no solamente agradarle al votante. Pero el votante mañana más tarde se aburre de ti, de tu cara, de todo lo que publicas y se va con otro, u otro le dice otras cosas más bonitas de las que tú les dices y se va. O sea, la relación votante-político no siempre es tan arraigada. Entonces, no te puedes fiar a que a punta no sé, pues de crítica a otros, tú vas a mantener una audiencia. Eso no va a ser posible Es nunca. ahí donde yo digo más o menos, ok, yo estoy seguro de que tienen alguien que los instruye, obviamente, los aconseja, asesores, ¿no? Que le dicen a candidatos como, digamos, pongamos a Guzmán como ejemplo, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Mira, está bien y tienes a tu público, ¿no? Que, ok, tú estás yendo con las propuestas de, ok, de que tengo un partido con gente, como tú dices, técnicamente calificada, como que algunos han hecho cosas bastante buenas, notorias, sobre todo notorias. Depende, hay gente que dirá que son malas, otras buenas, pero ha ganado notoriedad, que es importante. Mira, pero ¿sabes Uh qué? -huh. Nos estamos quedando un poco cortos, ¿sabes qué? Peleate. Porque la pelea genera, ¿no? Genera siempre, pero la pelea genera también anticuerpos y genera antipatía. Y a la gente, ok, le gusta un ratito la pelea, pero un ratito, o sea, Un ratito, ¿entiendes? Es como exacto. el morbo es temporal, pero después ya generas anticuerpos. Y esa gente que de repente en algún momento podrías convencerlo con una buena propuesta, que también te quiero decir algo de las propuestas, de repente ya te tienen anticuerpos, entonces por más que, ok, la propuesta bien, pero saben que te vas a estar peleando y que de repente te estás peleando con gente, que tiene mucha gente también, entonces ya hemos visto la dificultad que es gobernar si tienes si, digamos, eres presidente y tienes al Congreso en contra, Uh es -huh. complicado. Entonces no deberías estar peleándote también, porque la gente, ok, de repente conscientemente no se da cuenta, pero subconscientemente estoy seguro de que todos nos acordamos de lo difícil que es gobernar cuando tienes el Congreso en contra, o lo difícil que es Exacto. trabajar al Congreso cuando tiene al presidente en contra. No es tan fácil. Y volviendo a lo de las propuestas, y esto es algo que yo quiero mencionar, ¿sabes qué cosa es lo que a mí me conflictúa más de estas elecciones? Más que de las anteriores también. Y sobre todo de las congresales. Que todos tienen propuestas. Todos tienen propuestas. Yo creo que más de la cuenta también.
Y, ¿sabes qué? Más que las propuestas, y eso también lo escuché a algún candidato presidencial, creo que el que va primero ahorita, o ha ido primero casi toda la campaña. Quiero hacer esto, por esto, por esto, por esto. Quiero hacer tal cosa porque todos son corruptos. Quiero no sé qué cosa, ya. Pero ¿sabes qué es lo más importante, en verdad? Y siento que esto es muy importante para que la gente pueda decidir. Que te digan cómo. O sea, Sí, ok, ok, totalmente. dime si todos son corruptos y ya. ¿Cómo? O sea, ¿cuál es? Dame el proceso detalladito, porque no es tan fácil como que el presidente diga, oye, yo quiero que pase esto. Y ya, ok, es Exacto. un proceso larguísimo, engorroso. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Imagínate si tengo a todas las empresas en contra. ¿Cómo lo voy a hacer si tengo a todo el pueblo en contra? ¿Cómo lo voy a hacer si tengo... ¿Cómo? ¿Qué voy a hacer? Etapa por etapa. Ujú, ¿cuál es el Paso. proceso? Exacto, Exacto. exacto. Y por eso yo te digo, el tema con los congresistas para mí es, si un congresista entra con más de 5 propuestas, y 5 yo estoy siendo fuerte, ¿eh? Porque solo vas a tener para trabajar 5 años. Si vas a entrar con más de 5 propuestas y ni siquiera me tienes bien definidas 3 en cómo las vas a hacer, para mí no eres un candidato válido. Porque primero No, que totalmente. tienes ideas, pero ¿cómo las vas a aplicar? Segundo, que tu propuesta, en sí, cuando tú haces un proyecto de ley, tienes que pasar también por un montón de proyectos de ley. Así que hasta que vean el tuyo, pasa un tiempo. Una vez que decidan Totalmente. verlo, pasa más tiempo. Y una vez que afectes a alguna especie de, bueno, lobby, aunque entre comillas no existen, pero sí existen, o algún grupo de poder, tu propuesta no va a pasar. Entonces yo te diría, le diría a cualquier candidato, si es que alguno escucha esto, que es muy probable, la verdad. Tengo una audiencia todavía pequeña, pero estoy seguro que puede llegar algún candidato. Mira, vete con 3 propuestas bien hechas, vete con 3 y ciérrate con 3. Y asegúrate que le interesen a gente, de que tengan un impacto. Exacto. Y con esa yo creo que vas a poder hacerlo bien. O sea, Sí, más allá de estratégicamente por la gestión, de que, o sea, que 3 propuestas es lo que vas a poder gestionar bien en 5 años. Sí, En un tema comunicacional, 3 propuestas es lo que la gente podría acordarse de ti. O sea, exacto. embaucarla con más ideas, no se van a acordar de ti, a menos de que pues, te posiciones de alguna forma ridícula que no tenga que ver con propuestas. Exacto, exacto. Pero sí, efectivamente. Ahora, otra cosa que yo te diría que también es importante, o sea, lo que pasa es que yo creo que la gente se queda en la parte de, tienen que tener propuestas, y todos tienen propuestas, y luego viendo lo que tú dices, ya, pero ¿cómo? Entonces ahí vamos filtrando. Ya, supongamos que nos quedamos con un universo más pequeñito de los que sí tienen propuesta y además han dicho cómo lo van a hacer. Ujú. Y yo te agrego un filtro más. ¿Qué has hecho por la vida que me Claro, demuestre a mí puedes hacer eso. o sea, ya, ok, tienes un equipo que te está poniendo las propuestas y también tienes un equipo de repente suficientemente bueno que te ha dicho cómo lograr tus propuestas. Pero tú como persona, ¿qué has logrado en la vida? Porque, ¿qué pasa? Yo he visto, porque te juro que conozco harto, gente que no tiene un mérito, un solo mérito, pero pues, ¿por qué? Porque se dedicó toda su vida a estar metido ahí en el partido o estar rotando de partido en partido, ¿no? Y viendo quién le abre la puerta. Tal vez estuvo chambeando para algunos congresistas y de pronto pues le tocó y le dieron en estos partidos cascaron, sobre todo, les dieron un espacio postular. ¿Y qué pasa? Pues entonces ya de repente te pusieron el equipo, te pusieron el cómo hacer todo, pero ¿tú qué has logrado? O sea, uno entra al mundo del Estado como político, como servidor público, porque supuestamente quiere aportar algo. Uno debería tener algo que aportar. Si tú no has hecho nada por ti mismo, ¿qué miércoles le vas a poder aportar a la gente? Y no digo el tema de, por ejemplo, tienes que tener estudios, porque a mí me ha dado mucha pena cuando han descalificado a algún par de personas, algunos políticos, porque no estudió. Y el tema del estudio lo ven como, pues, algo mínimamente, o sea, lo mínimo que debería tener. Y que en el deber ser debería, tal vez tengan un poco de razón, pero es que también estamos en un país donde no siempre se asegura la calidad educativa ni la educación en sí. Y también, pues, esa persona de repente hizo empresa. No estudió porque no tuvo la oportunidad de estudiar, pero tiene habilidad Ujú. eh, y ciertas virtudes que lo llevaron a tener éxito, no por el lado que tú querías, que era el estudio, el académico, pero sí sacó adelante a su familia con empresas, con etcétera, ¿no? O sea, con su trabajo. Pero ese es un indicador. Entonces, puedes querer escoger el indicador que quieras. Yo estudié un montón y tengo todos estos cartones y me esforcé y trabajé acá. Ah, qué chévere, ya, esto hiciste por tu vida. ¿Tú qué hiciste? Ah, no, yo no tuve la oportunidad de estudiar por X razones, pero hice esto y tengo este proyecto y estoy sacando adelante esto. Pero hay gente que no ha hecho ni Michi. Claro. Entonces, ese para mí es como
un gran respaldo, ¿no? O sea, ¿qué has hecho por la vida? Si tú no has hecho nada y me estás viniendo a prometer el oro y el morro, y ya chévere, qué bien por ti que te hayas conseguido a alguien que te hizo las propuestas y qué bien por ti que ese alguien haya sido tan capo que te haya dado también la receta para que parezcas sumamente preparado, Ujú. pero tu background cuenta, ¿no? Entonces, eso yo sería el tercer filtro que usaría, no solamente la propuesta ni el cómo, sino también qué has hecho tú por la vida, ¿no? Y qué importante es lo que dices con respecto al tema de la educación, porque muchas veces o sea, personalmente, ¿ah? Yo he dicho, sobre todo con candidatos de Lima, que como hemos dicho es la ciudad más importante del Perú, es la capital, sí tienes acceso a educación, porque la verdad es que sí hay. Y muchas veces para mí la Ujú. educación es un filtro mínimo. Pero también me pongo a pensar en muchas cosas. Porque, ¿sabes qué? Cuando nosotros pensamos mucho, como he dicho, el problema de la centralización lo tenemos interiorizado todos. Y yo soy de Lima, yo toda la vida he vivido en Ujú. Lima, salvo un periodo corto que estuve en el extranjero. Entonces yo pienso mucho acá. Pero también hay que pensar en provincias, que como digo es el 66% de la población, es Exacto. lo más grande del territorio, es complicado, digamos, asegurar la educación, la salud, esas cosas en las Exacto. provincias. Y ellos también tienen mucho derecho a participar en el Congreso. Y te digo mucho porque si no, ¿quién va a velar por ellos? Y ahí sí te digo, Exacto. ¿quién? Porque si, imagínate, ni siquiera te voy a decir yo, porque yo conozco más de la mitad de los departamentos del Perú. De verdad, los he conocido porque mi mamá siempre me ha llevado desde chiquito. Entonces, te diría que sí. Pero hay gente, mucha, que tienen muchos títulos, como tú dices, muchas cosas, siempre han estado metidos, pero no conocen, no saben, ellos van a gobernar por las provincias, no. ¿Y de qué te Ujú. sirve alguien de provincia que hayas vivido en provincia un ratito, después se ha ido a estudiar a Lima o afuera por X cosas, se postula por su provincia, o también cuánta gente de Lima que no se va a provincias y se postula por la provincia y en verdad va a gobernar para Exacto, Lima, ese es que es peor un montón también. todavía. La provincia también tiene todo el derecho del mundo a estar representado y como tú dices, es muy importante qué cosa hace o qué cosa ha hecho el candidato que demuestre que puede lograr cosas, sobre todo Que es que trabajador, ¿no? sí, Que tiene compromiso, que tiene, por ejemplo, o sea, yo no le puedo decir a no sé, una persona de alguna provincia y que, no, y que haya tenido bajos recursos en su juventud y por lo tanto no estudió, ajá, pero sí hizo algo. No sé, no se me ocurre, no sé, pero trató de sacar adelante a su familia y ese indicador de trabajo me dice a mí, ok, sí has hecho algo por ti. Entonces, claro, sí eres una persona trabajadora. No claro, tiene que ser igual, o sea, no tienen que ser los mismos estándares que yo aplicaría para mí misma, como estudios, como ajá, crear empresa, no, pero tú dentro de tu entorno algo debes de haber trabajado, desde las cosas que tienes a tu alcance, algo debes de haber trabajado, exacto, para que a mí me sirva como de insumo para decir, sí, sabes que tú eres una persona que tiene compromiso por su comunidad, por las cosas en las que cree, qué sé yo, claro. una serie de factores, pero mirarlo desde los títulos y mirarlo de otro tipo de temas como en dónde has trabajado, si las empresas donde has trabajado han sido chévere, dónde estudiaste. Sí, importante, chévere, No pero es todo, es mirarlo desde un no es privilegio, en todo, sí, fin. no es No, no es todo. todo, definitivamente es mirarlo desde un privilegio, ¿no? Y ahí es donde te quiero preguntar otra cuestión que ya medio que le hemos mencionado un par de veces. Y es como, sobre todo para las elecciones, ¿no? Siempre pensamos y le damos mucho foco a la elección presidencial y siempre dejamos como de lado la congresal, salvo anécdotas, ¿no? Que salen estos presentadores de noticias que nunca han hecho nada y que se postulan y van a tener un montón de votos porque los conocen, con ideologías que claramente van en contra de lo que realmente viven y hacen y se contradicen a cada rato. Sin decir nombres, creo que ha quedado claro. Y otras personas más, ¿no? Que hacen sus TikToks y que hacen sus bailecitos, que es ridículo, la verdad es que se ven patéticos la mayoría. Algunos sí tienen talento, pero son muy pocos. Los que no, limítense a no hacerlo porque van a generar antivoto, te diría yo. O hagan sus TikTok con sus tres propuestas, nada más, sin bailecitos, son las tus tres propuestas y ya. Solo Bueno, tres papeles, nada volviendo. más. Bueno, volviendo al tema. ¿Qué elección consideramos más importante? Porque la verdad es que en los últimos años yo ya he llegado a una comprensión de que mi elección congresal va a ser tan o más importante como mi elección presidencial. Porque hemos visto Ujú. que sea el presidente bueno o malo, sea el presidente que sea, con un Congreso en contra no vas a poder hacer nada. Sin embargo, el Congreso solo algo puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que piensas tú? Para mí, ahorita,
estoy más preocupado por enterarme del Congreso. Pero es algo que yo he caído en cuenta, no sé si realmente sea tan así. Yo creo que tu caída en cuenta o sea, responde a que ahorita estamos teniendo un congreso que deja mucho que desear. Y en la En actual. realidad, mira, lo que yo digo es, todos los años que vengan, tú vas a pensar que el congreso es el peor de la historia. O sea, cada año Sí. que venga, tú vas a decir, ese es el peor. Y luego Ujú, va a venir otro y vas a decir, ese es el peor. ujú. O sea, porque siempre nosotros en el momento, la emoción, la emotividad y todo lo que involucra el contexto actual va a hacer que tú sientas que algo es peor que el pasado. Porque al momento que ya pasó, ya simplemente comienzas a olvidar y desfogar y bajas un poco ese temperamento que en algún momento tuviste. Como por ejemplo pasa en las elecciones. En las elecciones la gente pues, que se pelea, pasa 2 meses después de las elecciones y otra vez todo el mundo es apolítico. Entonces, lo mismo sucede, ¿no? Yo digo que son igual de importantes. O sea, yo no diré que uno es más importante que el otro, sino que hay que darle la importancia que se merece la elección congresal, que yo creo que ahorita está subvalorada, ¿no? Eh, yo creo que por eso es que a ti te da la impresión de que es más importante, porque está tan subvalorada que es como que, oigan, tenemos que fijarnos en los congresistas, ¿no? Me da pena que la elección del Congreso sea subvalorada porque ellos son los que nos representan. Sí, O sea, finalmente la razón de ser de que exista un Congreso es porque nosotros, es nuestra máxima expresión de ciudadanía, para mí. exacto. Son Porque nuestros representantes. Si no existiera Congreso, exacto, o sea, sin el Congreso nosotros somos unos simples vasallos O sea, es un unos rey. simples Sin el así, el pueblo Congreso hay X un que rey. obedece al rey. Eso es, claro. Exacto, entonces a mí me sorprende mucho cómo la gente a veces quiere más o responde más al Ejecutivo, al presidente, o como ha pasado, ¿no? Con Vizcarra, que quiere más al Ejecutivo cuando tiene un Congreso que sí, o sea, ellos son la máxima expresión de que tú tienes derechos políticos, ¿no? En este sentido. O sea, no me cabe en la cabeza cómo la gente puede generar el odio a ese nivel, ¿no? En todo caso, involúcrate, pues si tú criticas, es Claro. porque indirectamente tú asumes que tú puedes hacer las cosas mejor. O sea, Entonces, dime. Sí, sí. para valorar, por ejemplo, una propuesta que había para revalorar el Congreso y darle la importancia que merece, porque en la elección presidencial, o sea, la elección presidencial como que tapa el congresal. Entonces todo el mundo está hablando del presidente, pero muy poca gente comienza a hablar sobre el Congreso, sobre las propuestas legislativas. Entonces, había una propuesta que es las elecciones a destiempo, que se aplican en otros países, ¿no? O el cambio a mitad del periodo, cosa que te permite chequear mejor quién Michi va a entrar al Congreso y qué propuestas tiene. Ajá. Yo creo que la elección de este año, parece, creo que mi conexión está mal, no No, lo sé. está bien. Prosigue. Te veo, te Ay, veo. ok. Este año, bueno, el año pasado tuvimos fue como un experimento, ¿no? Que solamente tuvimos congresales. Ujú. Para mí ese ejercicio se debería replicar cada cierto tiempo, que se renueve el Congreso para que no pase, por ejemplo, como en las elecciones del 2016, que teníamos un Congreso por votación, por los resultados de la votación presidencial, cómo se arrastró Ajá. el número del Congreso. Entonces, si tú haces las elecciones separadas, tú das la oportunidad de que por democracia pues sea un poco más proporcional la votación o más justa en relación a fijarnos en el Congreso, pero el presidente no te está arrastrando un voto, entonces Claro. no pasa el Congreso desapercibido, ¿no? Entonces, por ejemplo, la renovación por tercios es una propuesta que trata de, de ayudar a esta situación, ¿no? De que el Congreso pasa piola, ¿no? Siempre. Claro, y a mí me parece que sería de repente importante, ¿no? Porque esto de que el presidente te vote, igual pasaron con las municipales, o sea, el alcalde jaló a casi todos los otros candidatos a nivel distrital, lo mismo en la presidencial, a casi todo el Congreso, y la verdad es que sí, pues deberían de no, o sea, no sé por qué lo hacen, yo me imagino que es para permitir una mayor gobernabilidad, entre comillas, pero claramente estamos viendo que eso no sucede. Entonces, me imagino que en la teoría es como que sí, normalmente el que tiene la mayoría va a ser el presidente, entonces si tiene la mayoría del Congreso lo van a dejar gobernar. Ya, pero en el mundo al revés, No pasó. eso no sucede. Y bueno, no ha estado sucediendo, no ha estado sucediendo para nada.
Exacto, y Entonces, además que hay muy poca educación electoral, entonces la gente no sabe cruzar el voto. O sea, ya me gusta Juanito, yo quiero votar por Juanito para la presidencia, pero y a mí me gusta el partido X, que esta vez ha llevado un candidato feo, pero yo necesito votar por este partido porque quiero que tenga representación en el Congreso. ujú. La gente no sabe cruzar el voto, entonces vota mal y su voto termina siendo nulo. O simplemente no cruzan el voto y terminan marcando lo mismo en todos lados y vienen los resultados que tú dices, ¿no? Y siento que es feo decir como siempre, o sea, no por ti, sino en general, yo también lo hago mucho, que decimos mucho la gente, la gente, la gente. Y ¿sabes qué es lo que pasa? Que en verdad, para llegar a Uh-huh. este punto en el que ya te pones a pensar como que realmente qué es lo que estás votando, tienes que hacer mucha, o sea, hay mucho de pensar, hay mucho de leer, hay mucho, y como sabemos, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, porque pasa en Estados Unidos, pasa en Europa, pasa en muchos lados. Hay que darse ese tiempo y eso nadie te lo enseña, y si te lo enseñan, te lo enseñan adoctrinado, o te lo enseñas, ¿entiendes? O sea, ¿y qué es lo Uh-huh. importante? Y hay que rescatar sobre todo de las cosas que has dicho. Te diría, otro de estos pasos importantes en el proceso de elegir un candidato al Congreso, y como lo has dicho, el Congreso nos representa a nosotros. Entonces yo creo, persona que esté viendo este video, sean 10 personas los que lo vean o 5.000 personas, porque ahí oscila mi público, este, piensa en esto. El candidato al Congreso tiene que ser como tu espejo, ¿me entiendes? Tienes que decir, yo me veo como él, yo me veo como él o como ella, más o menos por ahí quiero ir, él me va a representar a mí. Porque en Congreso muchas veces, claro, como dices, lo abstraemos y para nosotros es como gente que trabaja en el Estado. No, o sea, el Congreso no es Uh-huh. solo gente que trabaja en el Estado. El Congreso eres tú, ahí. O sea, es lo que tú has Exacto. decidido que seas tú ahí. Es tu voz, es tu voto, es tu palabra, es tu propuesta. Eso sale de ti. Entonces hay que entender a la gente que está sentada en el Congreso como que nosotros los hemos elegido y esto de que el Congreso no nos representa, ok, ok, entiendo por dónde va la cosa, pero también por otro lado es, el Congreso sí te representa, tú votaste por él, nadie te puso una pistola en la cabeza, ese que está sentado Exacto. ahí, ese eres tú, o sea, y realmente ese eres tú, ves a una persona atroz, que no, ya, eso has hecho tú al desinformar. O al no informarte, Por o al... acción u omisión. Por acción Exacto, u omisión. exacto. Ahí Exacto. están, esos Porque, somos porque nosotros. es exacto. Los que decimos la gente, Ajá, yo somos también personas soy. que probablemente pensamos, claro, claro, Ajá. los que decimos la gente, somos personas que probablemente hemos tenido más oportunidades en ciertas cosas y que creemos que podemos hacer las cosas mejor. Sin embargo, muchos de los que dicen la gente no participan. No participan, se dicen apolíticos, o se quedan en su nota y luego, en su calidad de persona que ha leído algo, luego opinan. Entonces dicen, no, yo no me siento representado, bla, bla, bla. Entonces, claro, ellos no votaron de repente por el que salió y es mal representante, pero la omisión que ellos tienen al no participar activamente cuando podrían hacerlo, porque es un nivel mayor de empoderamiento ciudadano. O sea, una cosa es que tú tengas plata. Eso, para mí ese es un primer nivel de empoderamiento. Pero el segundo nivel de empoderamiento, y que me parece el real, es cuando tú ya estás en las condiciones de entrar al espacio de toma de decisiones. Entonces, si una persona se siente lograda con simplemente tener plata y su empresa ya está, entonces es una visión muy egoísta de lo que esa persona luego va a venir a decir que se tiene que hacer y que Ajá. la gente se equivoca, ¿no? Entonces, si tú tienes todos los recursos y no participas porque no quieres y porque también estás harto, entonces tu hartazgo y dejadez es más fuerte que tu hartazgo que te motiva a hacer algo al respecto. Entonces, estás siendo igual o peor que esos políticos que postulan y no saben nada. Al menos, o sea, si esa clase de políticos postula, ¿por qué tú no, no? O sea, es Claro. una cuestión como, si tú crees que eres mejor, ¿por qué no te metes? No estás O sea, dispuesto a ¿qué te tomarte hace el pleito. pensar que no te Entonces, elegirían por a eso es una ti? cuestión de todos. Claro. Exacto, o sea, ¿qué te hace pensar que tú no lo puedes hacer? Si ese, o sea, y otra cosa que también, digo, así no vayas a postular, involucrarte en el mundo político es importantísimo desde adentro, ojo, o sea, anda a un partido, averigua, milita, así no vayas a postular y simplemente aportas con tus conocimientos profesionales, porque ese es el deber ser de un técnico, aportar con sus conocimientos profesionales a pesar de que nunca vaya a postular, pero ahí Ujú. estás y el día que tu partido sea gobierno, pues ahí estás para ponerte a disposición. Este, tienes que conocer la política desde adentro, porque hay muchas cosas que se escuchan interesantes desde la pantalla, pero como tú no sabes cómo se manejan las cosas desde adentro, entonces tú las crees. Por ejemplo,
yo he visto mucha gente que dice, la bancada de, no sé, pues me invento, FREPAP, no sé, me estoy inventando, ¿no? Ya, claro, cualquier cosa. Se quiere bajar la reforma de tal cosa, no sé, porque no ha querido votar o porque están pateando tal votación y ellos son los malos. Ujú. Entonces, cualquier persona que no participa en política y no tiene idea de cómo funcionan las cosas detrás de, dice, ay, qué malos los de FEPA, porque se quieren bajar, no sé, la reforma de educación, o la reforma de política, o alguna reforma que tenga nombre bonito, ¿no? Luego, una persona que está detrás de, dice, a ver, no es que no quieran apoyarlo, es que saben que no tienen los votos y prefieren acumular los votos primero para luego llevarlo a votación y que se apruebe. Porque así cualquiera es buena gente. Supongamos que yo preparo un proyecto de ley lindo, yo sé que no tengo los votos, pero como yo quiero pantalla, lo presento a pesar de que no tengo los votos y sé que no los tengo, así que sé que va a ser un saludo a la bandera, Ajá. lo presento. Para echarle la culpa al resto de que si no se aprobó, pues es por su culpa. Pero Claro. si, o sea, tú ya sabes cuál es la dinámica y tú sabes que tienes que conversar con el resto de bancadas para que apoyen tu proyecto. Es el procedimiento. Al menos conversalos y explícales de qué trata tu proyecto. Ujú. Entonces, y ahí pues lo llevas y dices, mire, tenemos este proyecto, esto yo lo hice, yo lo propuse. Pero ¿qué pasa mucho de la política de echar la culpa? Para tú quedar bien, a pesar de que estás sacrificando un buen proyecto que es bueno para la gente. Entonces, Claro. la gente que no sabe cómo funciona esto de meter el proyecto, de esperar que se completen los votos, de tener los votos, o sea, toda esta dinámica que hay detrás de la pantalla. Entonces, ahí, ¿qué crees que va a ser la consecuencia lógica? Ay, qué bueno Juan Pérez, Que, que él presentó claro, y él todo, y presentó qué y no se lo lindo él, el aprobaron. mejor. Sí. Claro, y te están agarrando de gilazo, pues, solamente para que sientas pena, para que sientas empatía y te vayas contra el otro que le cae mal al político. Pero están agarrándote de gil porque la dinámica que hay detrás es muy diferente a lo que tú puedas ver netamente de la pantalla para afuera. Claro, Entonces claro. hay Bueno, muchísimas nadie cosas de te por explica, medio, y hay nadie te muchísimas explica cosas de eso, por medio. ¿no? Y sí es importante lo que tú dices. De hecho, la militancia o la implicancia de Oye. política es importante. De hecho, de repente hay mucha gente que no se mete, me incluyo, porque decimos, oye, pero en verdad no es que no tengo tiempo ahorita porque estoy dándole full, imagínate, a mi trabajo en una empresa, etcétera. O hay gente que también tiene familia, tiene hijos, no tiene tiempo. Pero yo digo, también implicancia es, ya, ok, tú sabes, imagínate, tú eres un técnico que sabe, y conoce siempre, mira, hay una ley en el mundo, ¿no? Que nunca estás a más de 6 personas de conocer a alguien. Si tú conoces a alguien que conoce a alguien, que conoce a alguien que está metido en política, y tú tienes una buena propuesta, un buen proyecto, nada te cuesta levantar el teléfono, escribir un WhatsApp, hablar por Facebook con la otra persona y decirle, oye, mira, tú que estás con tal partido, tú que estás con tal cosa. Yo tengo Ujú. esto, ¿crees que puedo conversarlo? Y así te lo sacas de encima, ¿me entiendes? O colaborar en alguna manera. O sea, de hecho, mira, o sea, ¿cuántas veces como amigos o familia te deben de haber dicho a ti también que estás medio metida? Oye, pero ¿por qué no cuando cumples 20? Me decían, ¿no? Cuando cumplas 25 postúlate tú, que no sé qué. Y no muchísima gente, pero sí tengo amigos. Y yo les digo, ¿por qué? O sea, porque sé hablar, pero la verdad es que yo no tengo ninguna propuesta en particular ahorita. De repente en 20 años sí, ya Exacto. tengo más experiencia, una perspectiva mayor, me interesa ayudar o, ¿me entiendes? A sacar adelante algo. Pero por mientras, ¿qué voy a hacer? O sea, ok, tengo este pequeño podcast, hacemos esta charla de un poco de educación política, colaboro y voto algo, ¿me entiendes? Hay gente que con Exacto. solo conversar con la gente en su familia acerca de eso una vez o dos o tres, ya está haciendo algo, ¿me entiendes? Ya, quién sabe si la Ujú. chica que te ayuda en tu casa, si es que tienes, ¿no? En mi caso, ¿no? O tu hermanita que recién cumple 19, 18, va a hacer su primera elección, o tu primo, tu tío, o tu papá, o alguien, y pueden tener un debate no necesariamente alturado, porque en el almuerzo y en el lonche mejor no, pero de repente en otros espacios, ¿no? Y eso en verdad es hacer política, desde chiquito. Sí. Y sí es importante obviamente la implicancia o como tú dices, entrar un poquito más o menos en el rol y entender cosas como las que tú dices, esta propuesta que el candidato lanza y nadie se la aprueba, pero nadie se la aprueba porque no, decidió no comunicarla y solo lo hizo para quedar bien. Y bueno, los Ujú. medios también se prestan bastante porque estoy seguro de que saben cómo funciona y igual le dan la pantalla. O Sí. sea,
Exacto, o sea, uno hay que, o sea, el ciudadano tiene que ponerse, o sea, y suena horrible, pero tiene que ponerse a pensar, o que la premisa es, te quieren agarrar de Gil muchas personas. Claro. Entonces tú tienes que saber cómo funciona la cosa detrás de escena para que no te agarran de Gil. Ujú, Entonces, yo digo, y también hay que tratar de entender la política no solamente como esto que vemos del partido y que la gente postula. Hay una política detrás de eso, existe una dinámica interna partidaria ujú. que para mí es la base fundamental de lo que sea. Ok, tú nunca quieres postular y de repente no te da el tiempo de asistir todo el tiempo a tu partido o el partido que elegiste apoyar o el que prefieres. Pero si te inscribes, ya tienes la posibilidad de votar por la dirigencia. Ajá. El primer paso para cambiar la política es cambiar la dirigencia que tienen los partidos políticos, que son los que toman decisiones dentro de su partido para que luego tú puedas ver un candidato hacia afuera. Entonces, si tú no te inscribes al partido político que te puede gustar según tu ideología, etcétera, y así no vayas, ojo, tienes la capacidad de voto. Puedes cambiar la dirigencia de un partido y así cambiar el resto de cosas. O sea, de ahí parte todo. Si una persona, por ejemplo, si una persona pudiera cambiar la dirigencia de tantos partidos que ahorita, por ejemplo, sé que el APRA tiene problemas dirigenciales, Ujú. este, Que tiene una militancia fuerte imagínate también. que, exacto, tiene una militancia fuerte. Imagínate que si mucha de esa militancia nueva y fuerte se involucra y sacan a la militancia por votos, por democracia interna, y sacan a la, digamos, a la dirigencia actual en nuevas elecciones. O sea, lo mismo con partidos que tienen democracia interna como Acción Popular, como el PPC. O sea, claramente en el caso de que pues, la dirigencia no esté gestionando bien las cosas. Pero no tienes que tener el tiempo de la vida Ujú. para dedicarle a ir todos los días al partido. Con tu voto ya estás haciendo un montón. Claro. Porque el primer paso para poder cambiar la política hacia afuera, la política electoral, la política de televisión que cualquier persona ve, es te metes al partido, cambias su dirigencia y a partir de eso pues pueden haber más cambios, ¿no? Pero imagínate lo limitada que es mucha gente buena que milita en partidos y que por problemas de su dirigencia no pueden explotar el potencial de gestión que puede tener su partido y representación que puede tener su partido. O sea, todo comienza desde ahí, desde la base, ¿no? Desde la arenita que te dije al inicio. Claro, y perfecto, perfecto. Bueno, llevamos casi una hora. Quiero dejar esta conversación que se me pasó al toque, se me pasó volando. No sé si a ti también. Sí, Este, sí, de todas maneras. quiero dejarlo acá, este episodio. No sé ni qué nombre le voy a poner, voy a pensarlo porque tengo que ver qué cosa. Hemos visto varios temas. Nos hemos quedado también con algunos en el tintero, que ya podría ser para otra ocasión. Otra Eh, ocasión, otra ocasión. y nada, muchísimas gracias por estar acá. Espero que a la gente que lo escuche le haya quedado algo, que le guste como más o menos lo que hemos tratado de hacer. De repente no ha sido como una estructura lineal, pero hay mucho que rescatar de lo que hemos conversado y hay ideas bien fuerza, bien importantes que se tienen que decir que mucha gente no sabe. Y mira, yo soy eso, parte de esa mucha gente cuando dijiste lo de el proyecto de ley, yo no tenía idea que podías hacer eso. O sea, yo no tenía idea de cuál era el proceso y acá me instruiste totalmente. Entonces te quería agradecer muchísimo por haber participado. Voy a dejar todas tus Bueno, redes sociales escúchame, creo que abajo. Y nada, ¿quieres se fue despedirte un poquito el del público internet. de alguna manera? ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. ¿Me escuchas? Sí, ¿tú me Vaya, escuchas? se fue un poquito el internet, no te escuché lo último. Nada, que dije que iba a poner Sí te escucho. que iba a poner todas tus redes sociales abajo y que si te querías despedir del público de alguna manera. Sí, sí, de hecho, muchas gracias a ti y realmente a todo el mundo que te está escuchando y espero que puedas incrementar tu audiencia y que más personas puedan escuchar todos los mensajes que tienes en este proyecto. Y nada, pues que voten bien y que no los agarren de Gil. Sí, en verdad, en verdad. Y ya bueno, muchísimas gracias, lo dejamos acá. Chao, Miracles.